Bueno, muchas gracias por la invitación y les voy a compartir un tema que para nosotros es muy importante, el cáncer de vesícula biliar. Eh, Cuando yo trabajaba en Lima, en el INEN, o también trabajé en el Hospital Daniel Alcides Carrero en el Callao, veíamos poco cáncer de vesícula. Y cuando vinimos a trabajar a Arequipa, nos dimos con la sorpresa que esta neoplasia era frecuente entre los pacientes que consultaban en nuestro hospital, que como saben es un centro referencial en patología oncológica. Entonces eso nos llevó a investigar, a interesarnos mucho en este tema y quisiera compartirles algo de esa investigación que hemos ido haciendo y la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años en este tema. El cáncer de vesícula biliar es el que tiene el peor pronóstico de todos los cánceres gastrointestinales y hepatobiliares, el más letal. Es difícil que un paciente con cáncer de vesícula se pueda curar, más aún en nuestro país. ¿Por qué podría ser importante un cáncer, específicamente el cáncer de vesícula? Un cáncer es importante cuando es frecuente, cuando es letal, es decir, cuando tiene una mortalidad alta, es decir, la mayoría de pacientes con una neoplasia X no se curan, porque aparece en edades tempranas e impacta a poblaciones más jóvenes, ¿no? Ustedes saben que hay un indicador AVISA, es año de vida saludable perdidos, que nos ayuda a determinar qué enfermedades son prioritarias en un país. Y por último, por el alto costo de su tratamiento. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿El cáncer de vesícula es frecuente? Por ejemplo, vamos a Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver, su incidencia es 1.2 casos por 100.000 habitantes por año. Entonces, es un cáncer raro en los Estados Unidos y en general en la mayoría de países desarrollados. Sin embargo, en Estados Unidos, en dos poblaciones, esta neoplasia es, es frecuente. Uno, en los nativos americanos y dos, en los hispanos, básicamente y preferentemente en los de Centroamérica y más en los de México. En estas dos poblaciones el cáncer de vesícula biliar es más frecuente. Como ustedes saben, en Estados Unidos las poblaciones nativas no tuvieron un mestizaje tan amplio como ocurrió en Hispanoamérica. Y las poblaciones nativas fueron a vivir a reservaciones, ¿no? O sea, fueron confinados, digamos, a reservaciones, espacios geográficos y, digamos, no hubo mucha mezcla con la población anglosajona europea que llegó a Norteamérica, ¿no? Entonces, para Estados Unidos, tiene baja incidencia, tiene baja mortalidad y no es un problema de salud pública. Vamos ahora a Chile. En la zona sur de Chile, la incidencia es de 28 por 100.000 habitantes por año. Es 28 veces más alta, multiplicado por 28 que la comparada a Estados Unidos, en esta región de Valdivia, en Chile, ¿no? Y a nivel nacional en Chile es 17 por 100.000. La mortalidad es 15.6 por 100.000 en mujeres. La primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile es el cáncer de vesícula biliar. Y la mortalidad ha ido subiendo, como ustedes ven en la curva, a lo largo, a lo largo de, a lo largo de varios años. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia tan grande? Vamos a ir viendo. Vamos a Bolivia. En Bolivia, de acuerdo al registro poblacional de La Paz, es la cuarta neoplasia en varones y la tercera neoplasia en mujeres en incidencia, y es la segunda en mortalidad en mujeres. Es decir, de acuerdo al registro poblacional de La Paz, la segunda neoplasia que más mujeres mata en La Paz, Bolivia, es el cáncer de vesícula biliar. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el registro poblacional de Lima metropolitana? Es la 13ª en incidencia y no se sabe, la mortalidad también es muy baja, o sea, no figura entre los 5 primeros. Probablemente no figura ni siquiera entre las 10 primeras causas de incidencia y de mortalidad. Entonces, y nosotros nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver, en Bolivia es frecuente, en Chile es frecuente, básicamente en el sur de Chile, pero en Lima no es frecuente. Es una neoplasia rara, parecida a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso nos llama
a una pregunta. O sea, nuestra población es muy diferente de la población de Bolivia, muy diferente de la población chilena, y es más parecida en este tema de esta enfermedad a la población norteamericana promedio, digamos. Entonces, esto nos plantea una pregunta que la vamos a dejar ahí flotando y vamos a tratar de responderla. Esto fue publicado por el Ministerio de Salud en el año 2004, ¿no? Donde en los hospitales del Perú, ¿de qué morían cuando morían de tumores los pacientes que fallecían en los hospitales? ¿De qué neoplasias fallecían? Entonces, en la primera causa está el cáncer gástrico, y de hecho el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en la población peruana. Y después del cáncer gástrico vemos neoplasia de hígado, vesícula y vías biliares como segunda causa de muerte en los hospitales del Perú, muerte por cáncer en los hospitales del Perú. Entonces, y para recordar nomás de que en el Perú, salvo en ciertos lugares, el cáncer de hígado es raro, salvo en la zona, en la ceja de selva, en la convención, en la selva central, por la endemicidad del virus de la hepatitis B, es frecuente en esos sitios, pero en el resto del Perú, la hepatitis B y el cáncer de hígado asociado a hepatitis B es relativamente poco frecuente, es raro. Entonces, eso nos deja con que la vesícula y las vías biliares pueden ser una causa importante de mortalidad en los hospitales del Perú. Entonces, esto choca un poquito con el slide anterior, de que dice de que pues, el cáncer de vesícula biliar es raro en Lima metropolitana, ¿no? ¿Qué pasa en Arequipa? En Arequipa el registro de cáncer tiene 20 años más o menos de funcionamiento, y lo que se vio es de que el cáncer de vesícula biliar sí era frecuente en Arequipa, no en Lima, en Arequipa sí, ¿no? Es en cuarto en incidencia en mujeres y cuarto también en mortalidad. O sea, se encuentra entre las 5 neoplasias más letales, con más mortalidad y con más incidencia en mujeres en Arequipa, ¿no? De hecho, después del cáncer de estómago es la segunda neoplasia digestiva más frecuente de acuerdo al registro poblacional de Arequipa, ¿no? Entonces, surge otra pregunta. O sea, si Arequipa se parece más a Bolivia, se parece más a Chile en cuanto a esta neoplasia, pero Lima permanece diferente, sigue siendo esta neoplasia rara, ¿no? Y entonces eso nos lleva a preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué explica estas diferencias? Nuevamente, la población de Arequipa es diferente a la población de Lima, ¿no? Entonces, vamos a tratar de encontrar algunas respuestas o de postular algunas respuestas a estas interrogantes. Entonces, si ustedes ven, las incidencias más altas de cáncer de vesícula biliar se dan en Bolivia, en Chile, ¿no? En Arequipa, ¿no? Que estamos ahí en los primeros lugares. Este dato sale de Globocan, y nosotros sospechamos que en Cusco y en Puno la incidencia es mayor aún que la que se ve en Arequipa. Nosotros hemos visto en nuestro hospital muchos pacientes que vienen con cáncer de vesícula al INEN Sur, al centro referencial de la zona sur, vienen de Cusco y vienen de Puno. Entonces, un mapa del mundo para recordarnos que la incidencia del cáncer de vesícula es variable, no es uniforme, sino hay países donde hay una alta incidencia, los que están en rojo, la zona andina de Sudamérica, el norte de la India, Polonia y Japón, Corea, estos países de Extremo Oriente, ¿no? Y en el resto del mundo es relativamente infrecuente y no se sabe muy bien por qué, ¿no? Y eso se está investigando y se está tratando de explicar por qué hay ciertas zonas geográficas donde el cáncer de vesícula es más frecuente. Quiero enseñarles este mapa. Este es un mapa de Chile, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si se ve aquí. Ya. Esta es la zona, esto que está pintado en negrito aquí, en el extremo del mapa, es la zona más oscura, es la zona donde hay mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar. Y ustedes ven que esa zona es la zona que está al sur de Santiago. Esta zona corresponde a la región donde vive la población araucana. Ustedes saben que en Chile hay una población nativa importante,
que son los araucanos, los mapuches, y ellos viven básicamente en esta zona. Y Valdivia está precisamente acá, lo que habíamos hablado al comienzo. Entonces, conclusión, en esta zona de Chile, al sur de Chile, la incidencia de cáncer de vesícula biliar es, es muy alta, probablemente la más alta del mundo. Y este cáncer ataca predominantemente a las personas de la etnia mapuche, a estos pobladores nativos americanos que siguen viviendo allí, y este cáncer ataca principalmente a ellos. Si vemos el mapa rojo, ahí se ve la ancestría mapuche, ¿no? Los genes que dicen que uno viene de una población X, una población determinada. Entonces vemos que los genes de ancestría mapuche son más marcados, más oscuros, justo en esa zona. Podemos ver que casi este mapa, el mapa en gris y negro, y el mapa en rojo, en tonos rojos, son casi idénticos, ¿no? Entonces esto nos dice que el cáncer de vesícula biliar está asociado a la ancestría, a la raza, ¿no? Hay genes que predisponen en estas poblaciones o en esta población nativa americana al desarrollo de cáncer de vesícula biliar, ¿no? En los otros mapas, con los otros colores se pueden ver la ancestría aymara, la ancestría europea, la ancestría africana, ¿no? Cómo va variando, pero el que se corresponde tal cual es el mapa de la ancestría mapuche. Como conclusión, existe una marcada variabilidad en incidencia y mortalidad en el cáncer de la vesícula biliar, inclusive en áreas geográficas cercanas. Lo que vimos en el mapa anterior, en un mismo país hay zonas calientes, zonas donde hay una alta incidencia de este cáncer de vesícula biliar y otras zonas donde es relativamente infrecuente. En algunas regiones del Perú hay una mayor incidencia y mortalidad que en otras. Eso también se puede aplicar al Perú y como hemos visto, el registro de Lima es diferente al registro de Arequipa y eso puede tener varias explicaciones. Una, que realmente la incidencia en la zona sur del Perú sea mayor y la otra, de que en Lima no se está haciendo un registro digamos, adecuado de estos casos, se está subestimando la presencia de esta enfermedad en la población peruana. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo del cáncer de vesícula biliar. Los más importantes son en las poblaciones americanas la presencia de litiasis. Cuando los pacientes tienen cálculos en la vesícula biliar, cálculos sobre todo grandes o muchos cálculos, y estos cálculos están en un contacto crónico, inflamando la pared de la vesícula biliar por muchos años, 10, 15, 20 años, 30 años, pueden, es un factor de riesgo, pueden desencadenar un cáncer de vesícula biliar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un fenómeno de inflamación crónica que predispone y puede desembocar en una neoplasia. Obviamente, la gran mayoría de pacientes que tienen litiasis no hacen cáncer de vesícula biliar, ¿no? Pero esto hay que tomarlo como factor de riesgo, ¿no? Es lo mismo, digamos, con los fumadores, ¿no? La mayoría de fumadores no hacen cáncer de pulmón, pero fumar es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Hacemos un paralelo, la mayoría de pacientes con litiasis no hacen cáncer de vesícula biliar, pero es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula biliar. Podemos ampliar, si no lo han entendido bien, podemos verlo al final y poner más ejemplos para que se entienda qué es un factor de riesgo. No es una causa, no es una causa suficiente y necesaria. Por ejemplo, no es como una bacteria, ¿no? Si está presente una bacteria, tú te vas a enfermar de una enfermedad. No es así, no es una causa, una enfermedad, no. En el cáncer son factores de riesgo, son varias cosas, por ejemplo, obesidad, raza, litiasis, tabaco, etcétera, cosas que juntas todas, ¿no? Predisponen a que una persona pueda desarrollar una neoplasia en específico. Entonces, eso es importante. Otros factores de riesgo son el sexo. Este cáncer ataca preferentemente a personas a mujeres. La raza, ya habíamos visto el factor racial, ¿no es cierto? La obesidad, ¿no? Y otras condiciones como las malformaciones de la vía biliar o la vesícula en porcelana. La prevalencia de la litiasis vesicular. Vamos a dar un poquito de esto. La litiasis vesicular es muy frecuente en las poblaciones nativas americanas.
como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Los mapuches en Chile, de los que hemos estado hablando, el 50% de la población adulta tiene litiasis vesicular, ¿no? Los indios americanos, los que viven en las reservaciones, los pieles rojas, tienen 60 a 70% de la población adulta tiene litiasis vesicular. Los indios canadienses, 60%. Mientras que los americanos blancos y los negros también tienen alrededor de 15% de la población. Uno de cada 10 norteamericano blanco va a tener litiasis en la vesícula. Y 6 de cada 10 indios americanos van a tener litiasis en la vesícula, piedras en la vesícula biliar. ¿Cuánto es en el Perú? No hay estudios de prevalencia en el Perú, hay algunos estudios, algunos reportes, por ejemplo, un estudio que se hizo en Sauder, Perú, en los trabajadores de Sauder, gente adulta, todos, la prevalencia de litiasis vesicular fue del 40%. Entonces, eso es algo también para estudiar, ¿no? Habría que ver si la prevalencia de litiasis varía en ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, pero de hecho como conclusión sí, nosotros tenemos, nuestra población mestiza peruana tiene mucha litiasis vesicular, ¿no? Muy bien, entonces eso para hablar del factor de riesgo más importante que es la litiasis vesicular. Y comentarles antes de entrar a otro concepto, de que en Chile, como es una neoplasia muy frecuente, ellos tienen un plan de prevención del cáncer de vesícula biliar que es a todo paciente que tiene litiasis le retiran la vesícula biliar, ¿no? Eso se llama colecistectomía preventiva, tienen como una especie de CIS. Ustedes saben que Chile es un país que es muy neoliberal en su economía, entonces la salud todo se paga, ¿no? Pero ellos tienen el Estado destina dinero para que la vesícula biliar sea retirada y eso lo cubra el Estado, ¿no? Entonces un chileno va y pide que le retiren la vesícula, entra al programa y en un mes ya le deben haber retirado la vesícula, entonces, y eso lo paga el Estado chileno, ¿ya? Entonces, eso funciona de esa manera como un mecanismo de prevención de este cáncer que causa tantas muertes en este país vecino nuestro, ¿no? Entonces, la conclusión es de que en el Perú el cáncer de vesícula no es igual de frecuente en todos los lugares. Es más frecuente en el sur, ¿no? Es menos frecuente en la zona central, ¿no? En Trujillo también han venido reportes de alta incidencia de esta neoplasia. Entonces es algo que es una tarea pendiente para nosotros como sistema de salud, identificar cuáles son las zonas calientes, las zonas donde más se presenta esta neoplasia. Con otros trabajos que nosotros hemos hecho, tesis y tal, hemos visto que la mayoría de pacientes con cáncer de vesícula biliar vienen de la zona norte de Puno y del sur del Cusco, ¿no? Entonces, es una zona que nosotros la podemos definir como una zona caliente para cáncer de vesícula biliar y es ahí donde se pueden implementar programas de prevención de esta neoplasia, ¿no? Tal vez no es para todo el Perú, ¿no? Hacer colecistectomía preventiva, es decir, todo peruano que tiene litiasis hay que retirar la vesícula, ¿no? Eso sería, digamos, imposible de hacer porque hablamos del 40% de la población, ¿no? Pero hay que tener una estrategia de prevención que no está diseñada, que es algo que está pendiente de hacer y pendiente de, de diseñar, ¿no? Nosotros vemos con frecuencia pacientes con cáncer de vesícula de 40 años, de 50 años, gente relativamente joven, que pues viene con un cáncer que es muy agresivo, muy letal y que pues, la gran mayoría de estos pacientes fallecen, ¿no? antes del año. Muy bien. Quiero hablarles, cambiando un poquito el giro, hablarles de un tema un poco más médico, de un concepto que le llamamos nosotros el cáncer incidental de la vesícula biliar. El cáncer de la vesícula biliar puede ser de dos tipos. El cáncer incidental es el cáncer que no se sospecha. Es decir, viene un paciente con sus cálculos, su ecografía no tiene hallazgos, no se ve un tumor, no se ve una masa, y el paciente va a sala de operaciones, se opera, y en sala de operaciones o en el estudio patológico posterior de la vesícula operada,
se encuentra que había una neoplasia, ¿no? Entonces, eso es el cáncer incidental de la vesícula biliar. La incidencia del cáncer de vesícula biliar incidental, del cáncer incidental, se mide en los hospitales que operan vesículas benignas, ¿no? En los hospitales generales. Y esto también es muy interesante. Les comento el caso de dos hospitales de Arequipa. Un hospital de la Seguridad Social, que es el Hospital Yanaguara, que es el hospital que más vesículas opera a nivel nacional, más de 1.200 vesículas anuales, más o menos. Y el otro hospital, el Hospital Honorio Delgado, que es un hospital del Ministerio de Salud, que es el hospital general más grande de Arequipa, el hospital del Ministerio más grande de Arequipa. Entonces, el Hospital Yanaguara, de 1.200 vesículas, se encontraron 6 neoplasias. O sea, eso corresponde al 0.5%. Menos del 1% de todas las vesículas se va a encontrar un cáncer en estos pacientes. Mientras que en el hospital general bordea el 3% de las vesículas se va a encontrar cáncer. Entonces, como ustedes ven, en la misma ciudad, de acuerdo a la población que atiende un hospital, su incidencia de cáncer de vesícula puede variar. Tenemos un hospital de la Seguridad Social que tiene relativamente pocos casos, menos 0.5% de todas sus vesículas se va a encontrar cáncer, y tenemos otro hospital del Ministerio de Salud en donde 3% de las vesículas van a ser cáncer, ¿no? Entonces, en la misma ciudad, inclusive de acuerdo a la población que se atiende, la incidencia puede cambiar, ¿no? Entonces, el hospital Yanaguara caería como un país de baja incidencia, ¿no? Cerca de un país de baja incidencia. Y el Hospital Honorio Delgado es como que estuviera en un país de alta incidencia, ¿no? 30 de cada 1.000 es el 3% que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, habría que estudiar, ¿no? ¿Qué tipo de población se está operando en Yanaguara? Pacientes más jóvenes, pacientes más mestizos, ¿no es cierto? Donde hay una protección en el mestizaje, digamos. En cambio, en el Hospital Honorio Delgado a lo mejor se opera pacientes mayores, pacientes con menor nivel socioeconómico y tal vez pacientes donde hay menos mestizaje, ¿no? Pacientes donde el tema racial, que hemos dicho que las razas nativas americanas tienen más predisposición a esta neoplasia, es más fuerte, gente que viene del norte de Puno, de Cusco, entonces por eso tal vez es más frecuente, ¿no? Todos estos son un poco especulaciones de nosotros tratando de entender estas diferencias y estos datos que les estoy dando. Muy bien. En en los estudios poblacionales de los registros de cáncer se sabe de que el 30% de todos los cánceres de vesícula son incidentales, o sea, no sospechados antes, ¿no? Y el 70% son cánceres, el 70% son cánceres no incidentales, ¿no? Son cánceres que ya se sospecha, se sabe que hay un tumor ahí. Y en los centros referenciales, en los hospitales grandes, en los hospitales referenciales, la mitad de los cánceres de vesícula son incidentales, son generalmente casos referidos, ¿no? Que se encuentra el hallazgo de cáncer en la pieza operatoria o en el hallazgo operatorio y luego se envían estos pacientes a estos centros hospitalarios, ¿no? Acá tenemos la curva de sobrevida en azul para los cánceres incidentales y en verde para los cánceres no incidentales. Recordando, incidental es aquel no sospechado, ¿no? Paciente que se opera por su vesícula por litiasis y se encuentra un cáncer. Y en cambio, el no incidental es el cáncer que ya el paciente viene con metástasis o con una masa grande o con un tumor dentro de la vesícula, es decir, ya se sospecha que hay un cáncer ahí. Y ahí ven la sobrevida, ¿no? Es mucho mejor en la curva azul que con la curva verde. Pero si es mejor la curva azul, no es que sea una buena curva. Más o menos vemos acá que a los 2 años, la mitad de los pacientes con cáncer incidental ya están muertos muertos por la enfermedad. Es decir, a los 2 años ya la sobrevida bajó al 50%. No es para nada una neoplasia benigna, poco letal. El cáncer incidental de la vesícula biliar también es una neoplasia agresiva.
Entonces, un pequeño resumen de lo que se hace de acuerdo a los estadios clínicos. Básicamente, cuando el paciente no tiene metástasis, lo que hay que hacer es retirar una rebanada del hígado que rodea la vesícula biliar. Eso le llamamos nosotros la cuña hepática. Entonces se retira la vesícula, pero no solo la vesícula, sino con un rim, con una rodaja, digamos, del hígado, para que me entiendan, y se retira también los ganglios regionales que están en el ligamento hepatoduodenal. Les comento un caso, miren esta ecografía, ¿no? Dice hígado de tamaño normal, parénquima homogéneo, no hay dilatación de la vía biliar, vesícula biliar con paredes engrosadas, irregulares en su cara interna, con ecos refringentes y con una imagen litiásica de 23 milímetros, un cálculo grande, ¿no? Entonces, muchas veces los cirujanos nos enfrentamos a estos reportes y decimos, ah, bueno, está un poquito gruesa la pared, ¿no? Ah, pero en una inflamación, en una colecistitis crónica o aguda también puede haber un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Y muchas veces estos informes son ignorados. ¿Qué pasó con este paciente? Se operó como un caso no oncológico, ¿no? Se retiró la vesícula biliar, ¿no es cierto? Y en el reporte operatorio, pues se ve que había un adenocarcinoma, ¿no? Y que, como ustedes ven aquí, en la parte baja, dice, la vesícula fue enviada en fragmentos. ¿Qué puede haber ocurrido acá? Y lo que ocurre muchas veces, que cuando, digamos, la vesícula está con las paredes gruesas, a veces hay que fragmentarla, no se puede sacar completa, se saca un poco a pedazos para que me entiendan, o a veces hay derrame biliar, entonces son vesículas generalmente más difíciles de operar. Entonces, y cuando nosotros abrimos un compartimiento donde hay células tumorales, pues sembramos esta neoplasia, ¿no? Entonces, cuando ya viene con nosotros este paciente y lo entramos a operar, este es el dibujo. Nosotros siempre hacemos dibujos en las operaciones. Dibujo de un compañero muy estimado, el doctor Giovanni de la Cruz, es su dibujo de él. Y esto encontramos, ¿no? Prácticamente ya un magma, una masa en este paciente que inicialmente en la ecografía inicial no tenía metástasis, solo tenía una pared de la vesícula un poco gruesa y un poco irregular, ¿no? Se opera, pero cuando llega a nosotros ya prácticamente es una enfermedad muy, muy avanzada. Entonces, ¿cuánto de este resultado, de este desenlace? Obviamente el paciente ya no tiene pronóstico, no se puede curar. ¿Cuánto de esto es por las maniobras? ¿Cuánto de esto es por las maniobras que se hicieron durante la primera cirugía, ¿no? Donde se ignoró, digamos, se ignoró de que el paciente podía tener pues una neoplasia. Este es otro caso publicado en la literatura, un paciente que fue un cáncer T1B, un cáncer muy, muy superficial, o sea, donde la profundidad del tumor era muy pequeña, en un adenocarcinoma bien diferenciado, que en este caso hubo una fuga biliar. Se abrió la vesícula, se desparramó un poco de bilis, a lo mejor algunos cálculos también, y cuando ya llega el paciente, esos nódulos que dicen las flechas blancas, eso es uno es metástasis hepática y el otro es carcinomatosis, ¿no? Entonces, ya el paciente igual es sembrado, ya no tiene pronóstico, el paciente, digamos, no se va a curar de su enfermedad. Entonces, es muy importante no ignorar, para los compañeros cirujanos, no ignorar los reportes del ecografista que nos dice que hay un engrosamiento, que hay una irregularidad en la pared, ¿no? Y no asumir que es solamente inflamatorio. Entonces, siempre tener más cuidado en estos casos, ¿no? Y pensar de que esa cirugía, esa primera cirugía, es muy importante para poder darle pronóstico al paciente, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer estas preguntas. Dice, ¿cuán confiable es la ecografía para identificar lesiones tumorales de la vía biliar, de la vesícula biliar, en el contexto de una región con alta incidencia, ¿no? ¿Y cuán confiable es el cirujano en tomar la decisión clínica de sospechar una neoplasia de vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante
identificar las zonas calientes, ¿no? Yo siempre pregunto a los pacientes, ¿de dónde viene usted? Un paciente viene a pararse la vesícula conmigo. Yo le digo, ¿de dónde viene? Ah, vengo del norte de Puno, me dice, de tal, de Azángaro, Yaviri. Ah, entonces yo ya como que le tomo más atención y veo con mucho más cuidado la ecografía, o le repito, o le hago una tomografía o una resonancia, etcétera, para estar bien seguro de que no haya por ahí una neoplasia, porque viene de una zona caliente. Pero si el paciente, digamos, viene de Ica, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, entonces, una zona costera donde baja incidencia, por decirles que no lo sabemos todavía bien qué zonas son calientes, pero aparentemente la costa peruana es una zona de que no hay mucha incidencia. Entonces, es una pregunta importante también. Muy bien. Entonces, lo que ocurre es de que muchas veces los cirujanos ignoramos eh, esos hallazgos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque pensamos, si le preguntamos a los cirujanos del Perú, la mayoría no van a decir de que el cáncer de vesícula es una enfermedad frecuente en el Perú. Pensamos de que no es frecuente, ¿no? Entonces, incluso les invito a hacer ese ejercicio con sus amigos cirujanos y ellos les van a decir que piensan que no es, ¿no? Entonces, incluso yo tengo la idea de que en Lima, si bien no es, no tiene la incidencia que tiene Arequipa, que es mayor, yo creo que debe ser más de lo que reportan, ¿no? Muchos pacientes, ojo, con cáncer de vesícula vienen con enfermedad avanzada, nunca, ya ni siquiera se les hace biopsia. Pacientes que vienen con tumores en el hígado, y es un tumor de hígado, pero si el tumor está en el segmento 4 y 5, muy probablemente puede ser un cáncer de vesícula biliar. El paciente que viene amarillo, ictérico, por infiltración de la vesícula biliar también. Y esos pacientes nunca llegan a biopsia, nunca llegan a, porque vienen mal, en mal estado, cáncer avanzado, no se les hace biopsia y no llegamos a un diagnóstico. Entonces yo creo que la incidencia, casi podría asegurarlo de que en Lima es mayor de la que reportan, ¿no? Pero también recalco de que la zona sur del Perú tiene más incidencia y claramente es una zona caliente para esta neoplasia. Entonces también lo mismo, ¿no? Muchas veces en sala de operaciones también se ignoran algunos hallazgos, ¿no? Entonces, en este estudio en la India, que se le estoy presentando ahorita, dice la mitad de los cánceres incidentales se pudieron sospechar ya desde antes de la operación o durante la operación. Y lo que normalmente se puede hacer ahí es parar la operación. Uno entra a operar a un paciente y encuentra alguna sospecha, una vesícula gruesa, el aspecto sospechoso, entonces uno para la operación y dice, bueno, podemos hacer una cirugía adecuada, que es hacer la cuña hepática que les había mencionado, o no, o no estamos en las condiciones, ¿no? Tal vez no estamos en un centro hospitalario que tenga sangre, tal, o tal vez no, el cirujano no domina la técnica para hacer la cuña hepática, entonces en ese momento es mejor que pare la cirugía y luego habla con la familia, le dice, mire, ¿sabe qué? Hemos parado, puede ser un cáncer esto, y mejor lo vamos a operar en otro momento o en otro centro hospitalario, o lo vamos a enviar a un equipo entrenado en esta cirugía para que le pueda hacer una cirugía correcta, ¿no? Entonces, esto de diferir la cirugía es una opción en los pacientes con cáncer o con sospecha de cáncer de vesícula biliar. Yo estoy seguro que los números mejorarían bastante. Entonces, se imprimió se imprimió, o los cirujanos ingleses, que ellos ven muchos pacientes de la India también, porque mucha gente de la India migra a Inglaterra y la India es una zona también caliente, el norte de la India para cáncer de vesícula. Ellos acuñaron un término que se llama lesión sospechosa o inespecífica de la vesícula biliar. Entonces, cuando hay un engrosamiento, una vesícula con una pared engrosada, o irregular, o un engrosamiento focal, básicamente, ellos dicen, este paciente puede tener cáncer de vesícula y es mejor hacerle una cirugía como que fuera un cáncer, ¿no? Entonces le sacan la vesícula con un rim de tejido hepático, con una losange cuña que les digo, eso se envía al patólogo en el mismo momento y el patólogo ya nos dice, sí, es cáncer o no es cáncer. Si no es cáncer, ya todo queda ahí, ¿no es cierto? Pero si es cáncer, ya se hacen los ganglios también, etcétera, se hace un muestreo, una cirugía oncológica adecuada, ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque, como les había mencionado, ¿no?
cambia. O sea, hacer una cuña hepática generalmente, salvo equipos muy entrenados, es una cirugía abierta con corte. Entonces hay que decirle al paciente, sabe que hay que hacer un corte, se va a quedar más días hospitalizado, etcétera, etcétera. Entonces, los cirujanos tenemos una fijación porque es el futuro y está avanzando mucho la cirugía laparoscópica y todo queremos hacerlo por cirugía laparoscópica, ¿no? Pero hay casos donde es mejor enfocarlos con cirugía abierta, como en estos casos sospechosos de cáncer de vesícula biliar, ¿no es cierto? Entonces, muchos de estos casos en este hospital, en este estudio, este, eh, fueron referidos a estos hospitales como lesiones sospechosas indeterminadas, con sospecha, ¿no? Y de estos pacientes, por ejemplo, de 64 que fueron enviados como lesión sospechosa indeterminada, con sospecha nada más, encontraron 7 cánceres y 47 que eran proceso inflamatorio. Entonces, de hecho, también el proceso inflamatorio es una condición de que un proceso inflamatorio severo es una condición de que puede simular o puede parecer una neoplasia también. Eso lo sabemos todos los cirujanos. Entonces, pero es preferible hacer una cirugía un poco más grande en estos casos, ¿no? Que operar un cáncer muy pegado al tumor y después ya el paciente no va a tener, como hemos visto esos casos iniciales, el cáncer se disemina, si uno se pega, si uno derrama la bilis, ya el paciente ya no hay absolutamente nada que hacer. Así inicialmente tenga una enfermedad temprana, ya no se puede hacer nada. Cuando uno ya lo tocó en la primera cirugía y no fue por el plano correcto, entonces el cáncer se disemina. Entonces, es un término importante, eso está, digamos, todavía sigue en discusión a nivel mundial, lesión sospechosa o indeterminada de la vesícula biliar, ¿no? Y eso es un poco más técnico cuando el paciente se le retira la vesícula y luego viene al hospital para hacerle una segunda cirugía, es factible también. Y si encontramos enfermedad en esta segunda cirugía, también tiene mal pronóstico. Solo si no se encuentra nada en la reoperación, en la cuña más los ganglios, el paciente tiene buen pronóstico. Pero si se encuentra enfermedad residual, en la segunda cirugía también el paciente tiene mal pronóstico. Entonces, aquí un poquito para contarles la experiencia de nuestro hospital, ¿no es cierto? En 4 años, 5 años, recibimos 383 pacientes, 45 con sospecha o presunción de cáncer de vesícula y 260 como casos confirmados. Como vemos acá, vesícula biliar, en los casos confirmados en el IREN del 2010 a 2015, la quinta neoplasia en frecuencia de todos los pacientes que vienen al hospital son cáncer de vesícula. Cervix primero, mama segundo, estómago tercero, piel cuarto, vesícula biliar quinta. Entonces, para nosotros, para el IREN Sur es una neoplasia bien importante. En cuanto a las neoplasias digestivas, estómago primero y segundo, vesícula biliar. Ni siquiera sumando colon y recto, le supera, ¿no? Cuando en la gran mayoría de hospitales del Perú, primero es estómago y luego es colon y recto en cuanto a frecuencia de neoplasias. Nosotros hicimos un estudio con 50 pacientes con cáncer de vesícula biliar, con cáncer de vesícula biliar, y lo que les dije, ¿no? Casi 80% vienen del sur del Cusco y del norte de Puno. 8 de cada 10 vienen de esta zona caliente y 27 de estos 50 incidentales, ¿no? Y les pongo de estos 50, 27 incidentales, con plan curativo 8 pacientes y con criterio curativo solo 3 pacientes. O sea, 3 de 50, 6% de los pacientes que vienen con cáncer de vesícula pueden operarse con criterio curativo. Solo 6 de cada 100. Y es lo que vemos nosotros en el hospital. La gran mayoría de pacientes con cáncer de vesícula vienen muy avanzados y la gran mayoría solamente a cuidados paliativos. Entonces, para concluir, el cáncer de vesícula biliar es frecuente en la región andina y es causa de mortalidad importante, de mortalidad por cáncer. Existe variabilidad en su frecuencia aún dentro de una misma región geográfica.
Los factores de riesgo más significativos son la litiasis vesicular, que también es muy frecuente en nuestro país. El cáncer incidental es generalmente una neoplasia avanzada, aún los casos incidentales. Con frecuencia los signos ecográficos son ignorados por los cirujanos, por los clínicos también. Se debería considerar diferir la cirugía o referir al paciente con el diagnóstico de lesión indeterminada o sospechosa de la vesícula biliar.